Hola, en este vídeo se hace un repaso de la unidad 2 de la asignatura Probabilidad y Estadística. El primer tema que se trató fueron las técnicas de conteo, donde se ve en primer lugar el principio aditivo y el principio del producto. En el caso del principio aditivo se dan arreglos de m más k, utilizando el conector O, y arreglos en el caso del producto de m por q, y se utiliza el conector I. Bien, se vieron las permutaciones, las variaciones y las combinaciones. En el caso de las permutaciones y de las variaciones es muy importante considerar el orden, que es algo que no sucede en el caso de las combinaciones, el orden en que se presentan los elementos. Las permutaciones pueden ser sin repetición, circulares con repetición, las variaciones sin repetición y con repetición, y las combinaciones pueden ser sin repetición, con repetición y con repetición en grupos de 2. Los axiomas de conteo. En primer lugar tenemos la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B, siempre que A sea un subconjunto propio de B. Vimos también el axioma de la unión, el axioma del complemento, el axioma de la intersección y el axioma de la unión. Es importante poder comprender estos axiomas para poderlos aplicar en casos prácticos, en casos de la vida real. Vimos también la probabilidad condicional, utilizando los eventos independientes, eventos dependientes, el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, que hace uso del teorema de la probabilidad total. Es muy importante, igual que nosotros podamos comprender este tipo de probabilidad condicional para saber en qué momento utilizar qué caso, cuándo es un evento independiente, cuándo son eventos dependientes y cuándo utilizar el teorema de Bayes. Se vieron también las distribuciones de probabilidad. En el caso vimos la probabilidad binomial, que es una distribución discreta que describe número de éxitos a realizar en experimentos independientes entre sí acerca de la variable aleatoria, y podemos obtener dos tipos de respuestas. En el caso de la binomial negativa, le tenemos aquí su fórmula. Este es adecuado cuando se repite en determinado ensayo o prueba hasta conseguir un número determinado de resultados favorables. En el caso de la hipergeométrica, la utilizamos cuando se extraen muestras o se realizan experimentos aleatorios y sin reemplazo. Y en el caso de la distribución de Poisson, la utilizamos cuando se espera que queremos hallar la probabilidad de que ocurra un determinado evento o determinado número de eventos en un cierto determinado periodo de tiempo. Es muy importante que nosotros podamos comprender en qué momento utilizar cada una de estas distribuciones de probabilidad y aplicarlos en casos de la vida real. Vimos también el tema de la esperanza o valor esperado, que es el promedio ponderado de las distribuciones. Y podemos tener una fórmula dependiendo del tipo de variable. En el caso de las aleatorias discretas se utiliza esta fórmula. En el caso de las aleatorias continuas se utiliza esta otra fórmula. En esos momentos voy a presentar un ejemplo de los que vimos en la asignatura, y que dice: si el 35% de las tartas elaboradas en una fábrica tienen trazas de nueces, ¿cuál es la probabilidad de que entre 5 tartas elegidas al azar, a lo sumo 2 contengan trazas de nueces? Este es un ejemplo de una fábrica, que es un ejemplo práctico de cosas que pueden ocurrir en la vida cotidiana. Observamos que la probabilidad es de 0.35, que Q es de 1 menos P igual a 0.65, y en este caso utilizamos una probabilidad binomial porque tenemos dos posibilidades de respuesta, de probabilidad. Y tenemos, como aquí nos dice que a lo sumo contengan 2 trazas, tenemos que la probabilidad binomial es que X sea menor o igual que 2, N es igual a 5, y la probabilidad es igual a 0.35. Hallamos entonces la probabilidad binomial cuando se da el caso de que sean 0 trazas
en el caso de que sea una y en el caso de que sean 2. Y para poder resolver esta probabilidad binomial, hacemos uso de esta fórmula, que es una combinación de n de x por la probabilidad elevado a x por q elevado a la n menos x. Y aquí tenemos el primer caso, cuando x es igual a 0. Aquí tenemos el siguiente caso, cuando x es igual a 1. Y aquí tenemos el siguiente caso, cuando x es igual a 2. Utilizamos esta tablita para hallar el valor esperado o la esperanza. Aquí ponemos cuando x es igual a 0, a 1, a 2. Y estas son las probabilidades que fuimos hallando en cada caso, resultado de esta fórmula que tenemos aquí. Cuando nosotros multiplicamos x por la probabilidad, obtenemos estos valores que sumándolos nos da nuestro valor esperado o la esperanza. Cuando elevamos al cuadrado este valor, obtenemos este otro valor que dice 0.9706. Luego, aquí tenemos otra fórmula que nos dice que ahora vamos a hallar el valor esperado de x, pero elevado al cuadrado. Entonces elevamos al cuadrado, 1 elevado al cuadrado por esto, nos da este de aquí, 2 elevado al cuadrado, nos da 4 por esto, nos da esta cantidad. Cuando sumamos estos resultados nos da esta cantidad. Lo presento aquí en esta tabla. Esto nos va a permitir ahora encontrar la varianza. Tenemos aquí 1.658, nuestro valor medio elevado al cuadrado, y la varianza viene siendo este valor de aquí menos este otro valor, que nos da este valor de acá, 0.6874 es la varianza, y la desviación estándar es 0.8291. Muchas gracias.